La paciencia de Donald Trump hacia el dictador ruso Vladimir Putin finalmente se ha agotado. Hoy, el presidente de los Estados Unidos de América canceló su propio plazo de 50 días que le había dado al dictador ruso para llegar a una tregua con Ucrania y declaró que eso es demasiado tiempo para Putin. El nuevo plazo de Donald Trump es de 10 a 12 días. A partir de ahora, Trump declara públicamente que Putin no quiere la paz y engaña a todos, por lo que no merece esos 50 días que se le habían concedido antes. Además, Trump insinuó que en 12 días Putin la va a pasar muy mal. Y además, Donald Trump hoy declaró por primera vez que ya no tiene el más mínimo deseo de hablar con el dictador ruso Putin. Al mismo tiempo, hoy, antes de la declaración de Donald Trump, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró públicamente que Rusia de hecho le está declarando la guerra a todo Occidente y no está dispuesta a renunciar a sus objetivos maximalistas en Ucrania. ¿Qué fue el punto de inflexión en la decisión de Donald Trump? Y bueno, adelantándome un poco, diré que no fue por nada que Donald Trump invitaba a los líderes europeos a sus campos de golf. Y hablamos de esto literalmente hace un día en este canal de YouTube. Soy Alexei Pechi, hoy es 28 de julio, todo está en orden. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, den like, escriban cualquier comentario y por supuesto se suscriban a mi canal de Telegram. El enlace está en la descripción del video. Además, si quieren apoyar el trabajo de este canal, pueden hacerlo con cualquier donación. Estaré agradecido por su apoyo. Todos los enlaces y datos para cualquier plataforma que les sea conveniente están en la descripción de este video o pueden escanear el código QR. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, redujo a 50 días el plazo dado al dictador ruso, Vladimir Putin, para llegar a un alto el fuego con Ucrania. Así lo declaró a la prensa durante una reunión bilateral con el primer ministro británico Keir Starmer. Según Trump, ahora le da a Rusia 10 o 12 días para resolver la cuestión de Ucrania, ya que no se ha logrado ningún progreso. A continuación, una cita de Donald Trump. Voy a establecer un nuevo plazo de aproximadamente 10 o 12 días a partir de hoy. No hay razones para esperar más, ya han pasado 50 días. Quise ser generoso, pero simplemente no vemos ningún progreso. Además, Donald Trump reprendió duramente a Putin hoy. Y dice que la economía rusa está ahora en una decadencia total. Y Moscú está gastando todo su dinero en matar y en la guerra, no en el desarrollo. Esa es otra declaración de Donald Trump. A continuación, otra cita. Nunca pensé que esto sucedería, que Moscú rechazaría la paz. Pensé que podríamos llegar a algún acuerdo. Y quizás eso aún sea posible, pero ya es muy tarde. Así que estoy decepcionado. La economía de Rusia no es tan grande y está pasando por dificultades. El ejército de la Federación Rusa es fuerte, pero la economía no. Antes la economía era fuerte, ahora no. Ahora le está costando trabajo. Económicamente no es fácil, pero su economía es bastante pequeña, especialmente en comparación con el enorme territorio. Esa tierra es colosal. Rusia tiene el potencial de ser muy próspera, pero las autoridades de la Federación Rusa se lo impiden a sí mismas. Al mismo tiempo, Estados Unidos no puede hacer acuerdos económicos con Rusia, como quiere Putin. Así que Rusia podría ser ahora muy rica. En lugar de eso, gastan todo el dinero en la guerra, lo gastan todo en la guerra y en matar. Para mí eso no tiene sentido. Pensé que Putin querría terminar todo rápido. Realmente creía que esto acabaría. Pero cada vez que me parece que el final está cerca, él simplemente mata gente. Al mismo tiempo, Trump aclaró que anunciará las nuevas fechas exactas del nuevo plazo hoy o mañana. Y Trump está seguro de que Putin debe llegar a un acuerdo de alto el fuego. De lo contrario, el presidente de Estados Unidos impondrá aranceles adicionales a los productos rusos. Aunque es evidente que los aranceles contra los productos rusos que van a Estados Unidos son simplemente ridículos, ya que el comercio total entre Rusia y Estados Unidos el año pasado ni siquiera alcanzó los 3.000 millones de dólares. Bueno, por eso, el enfoque principal no está en los aranceles contra Rusia, sino en los aranceles contra los principales compradores de petróleo y gas ruso. Y aquí hay acuerdos interesantes que Trump alcanzó en los últimos días. En primer lugar, les recuerdo que Trump promete imponer aranceles del 100% contra China, India y Brasil, posiblemente incluso Turquía, que son los principales compradores de petróleo ruso.
Y China, India y Brasil representan alrededor del 80% de todas las importaciones energéticas rusas. El gobierno de la India ya declaró hace una semana que podrá diversificar fácilmente el suministro de petróleo. En la actualidad, Rusia representa alrededor del 38% de las importaciones totales de petróleo de la India, pero antes de la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania, esa participación era menor al 2%. Y después del anuncio del gobierno indio, las principales refinerías de petróleo de la India comenzaron a realizar compras de prueba de petróleo de Medio Oriente y de Estados Unidos, para prepararse para una transición rápida y dejar de depender del petróleo ruso. En cuanto a China, vale la pena recordar que en junio, después de los ataques a Irán, Trump dio públicamente una señal a los chinos de que haría la vista gorda si China aumentaba las compras de petróleo iraní. Y si Estados Unidos e Irán logran llegar a un acuerdo nuclear, Washington está incluso dispuesto a facilitar el suministro de petróleo iraní al mercado mundial, especialmente al mercado chino. Aunque es importante entender que China no va a rechazar completamente el petróleo ruso, Estados Unidos ya incluyó este punto en las negociaciones comerciales generales con China. Así lo declaró Scott Bessent, jefe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, apenas ayer, literalmente durante el anuncio del acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Trump y Ursula von der Leyen dieron una señal tan clara. La Unión Europea se compromete a comprar a Estados Unidos recursos energéticos estadounidenses por $750 mil millones en los próximos 3 años. Es decir, Estados Unidos ahora intentará inundar todo el mercado mundial con su gas y petróleo. Pero hay otro punto crucial. Ayer, en la conferencia de prensa con von der Leyen, Trump declaró que Europa aceptó comprar cantidades simplemente obscenamente grandes de armas estadounidenses, pero se negó a decir de qué sumas se trataba. Dijo que no planean revelar esos detalles. Bueno, en realidad quienes han estado siguiendo las noticias en las últimas semanas, probablemente hace apenas unos días, incluso vieron una insinuación pública de que Trump acortaría su plazo para el dictador Putin. Les recuerdo el 22 de junio, antes del viaje de Trump a Escocia. La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tammy Bruce, declaró que el plazo de 50 días del que habló el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Rusia es una ventana de oportunidad durante la cual puede haber avances en la cuestión del alto al fuego. Pero como ella insinuó, este periodo no es definitivo. Bruce aconsejó tomar con precaución las declaraciones del presidente de Estados Unidos cuando él menciona un periodo de tiempo específico o una ventana de oportunidades, porque eso puede significar, cito, cualquier momento dentro de esa ventana. Y así, 6 días después de la declaración de Tammy Bruce, ahora Trump dice que la ventana de oportunidades se cierra mucho antes de 50 días. Es decir, da otros 10 o 12 días. Además, hoy los periodistas le preguntaron a Trump si cree que Putin le está mintiendo, a lo que él respondió que simplemente no quiere usar la palabra mentir. Y luego la cita de Trump. Bueno, saben, no quiero usar la palabra mentir. Sin embargo, en 3 ocasiones estuvimos cerca de una tregua y posiblemente de una paz total. Y tú divides eso y haces todo lo necesario, obviamente, para llegar hasta el final. De repente misiles vuelan hacia Kiev y otros lugares y me pregunto qué significa todo esto. Eso ha pasado demasiadas veces y no me gusta. Aunque, ¿saben? Es curioso cómo. Después de eso, Trump declaró que no quiere imponer sanciones adicionales contra Rusia, ya que, cito, ama al pueblo ruso. Y aquí les recuerdo, anteriormente Trump advirtió a Rusia sobre nuevas sanciones si Putin no detenía la guerra contra Ucrania. Y a Moscú se dieron 36 días para decidir. En este contexto, Trump declaró sus planes de imponer aranceles secundarios del 100% a los países que continúen comerciando con Rusia. Según medios, estas restricciones podrían afectar la exportación de petróleo ruso a China, India, Brasil y quizás Turquía. Al mismo tiempo, Donald Trump informó que, en caso de que Putin no acepte cumplir con el plazo y llegar a un acuerdo de paz, esto resultará muy mal para Rusia. Aquí, ¿saben? Fue curioso, muy curioso ver cómo hace un par de días el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, decía que, escuchen, pues solo quedan 30 días. Literalmente queda un poco más de ese plazo de Donald Trump. Bueno, eso es poco. No nos va a dar tiempo de organizar una reunión entre Putin y Zelensky, necesitaríamos un poco más de tiempo.
Todas esas insinuaciones de que, bueno, sigamos postergando las cosas y después Donald Trump sale y dice que no vamos a postergar nada. Al contrario, reduciremos todos esos plazos. Y también es muy significativo que esa declaración de Donald Trump se haya hecho después de sus reuniones con los europeos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer. O sea que Donald Trump sí está coordinando sus acciones con los europeos, lo cual es una buena señal. Pero incluso aquí los rusos se equivocaron en sus cálculos. Porque literalmente unas horas antes de la declaración de Donald Trump, el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró que supuestamente Rusia está luchando sola contra todo Occidente. A diferencia de la Segunda Guerra Mundial, Rusia no tiene aliados y está sola en el campo de batalla contra todo el enorme Occidente. Pero aún así, Lavrov dice que Rusia no está dispuesta a renunciar a las ideas imperialistas en la guerra contra Ucrania. Y para terminar, les daré una pequeña cita de Lavrov. Vean y juzguen ustedes mismos la cordura de la sociedad rusa. Tenemos muchas tareas, pero la principal de ellas, por supuesto, es vencer al enemigo. Por primera vez en toda la historia, Rusia está luchando sola contra todo Occidente. En la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, teníamos aliados. Ahora no tenemos aliados en el campo de batalla. Por eso debemos confiar en nosotros mismos. No se puede permitir ni debilidad ni flaqueza. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Comparte tu opinión y conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. ¿Por qué crees que Trump está acortando repentinamente estos plazos? ¿Crees que en 10 o 12 días realmente va a atacar duramente a Putin? Suscríbanse al canal, activen la campanita, dejen su like. Hoy saldrán más episodios. Porque Trump hoy habló de nuevos ataques contra Irán. Se discutió mucho sobre la situación en la Franja de Gaza, el Medio Oriente, China y más. Todo esto estará hoy en mi canal. Si aún no están suscritos, asegúrense de hacerlo. Eso es todo, cuídense. ¡Adiós!